Ya han pasado algunos días desde que la selección boliviana se clasificara al repechaje del Mundial 2026 y es por eso que hoy con un cafecito vamos a analizar si realmente la verde merecía clasificar a la repesca intercontinental y cuáles también son las opciones que tiene este seleccionado para ir al Mundial vía repechaje. Como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, hoy estamos acá para hablar acerca del mérito que tiene la selección boliviana para estar en el repechaje. Obviamente, un mérito que está en tela de juicio para aquellos que consideran que la selección boliviana solamente se ha clasificado por un tema de irse a jugar al alto, pero que hoy de alguna forma vamos a tratar de centrarnos en los aspectos positivos que ha logrado esta selección boliviana para poder meterse en esta instancia de repesca. No solo nos vamos a centrar en la altura, que obviamente debe entrar en la ecuación a la hora de hablar de la clasificación de Bolivia, sino que, repito, tenemos hoy algunos datos, alguna información que puede servirnos para entender que esta selección boliviana de alguna manera u otra está trabajando en un proyecto que le está dando resultados. Quiero iniciar hablando de las razones federativas, ¿no? Porque esta selección boliviana, la verde, dio varios volantazos a lo largo de la eliminatoria que muchos de ellos le resultaron y que, digamos, es lo que le permite en cierta forma a la selección boliviana estar clasificado para la repesca de marzo. Y lo primero tiene que ver con la apuesta por Oscar Villegas. Recuerden ustedes que cuando inició esta eliminatoria la selección boliviana estuvo de la mano de Gustavo Costas, el técnico argentino que está logrando cosas maravillosas con Racing, entre eso Copa Internacional y todo, pero que cuando estuvo al mando de la verde no encontró de ninguna manera la forma de darle vuelta a la selección y no encontró en primera instancia obtener un recambio generacional, no logró resultados positivos y se tuvo que ir teniendo a Bolivia entre los últimos puestos de la tabla de posiciones. Después vino el brasileño Carlos Zago, que tampoco tuvo un buen paso por la selección boliviana. De hecho, tuvo a Bolivia entre los últimos lugares de la Copa América, penúltima, peor selección de toda la Copa. Y la selección boliviana realmente no se vio nada bien con este técnico, que además abrió el paraguas, como ha pasado muchas veces con ciertos seleccionadores a lo largo de esta eliminatoria. Pasó con Gareca, pasó con Fernando Batista, pasó con uno de los técnicos que tuvo la selección paraguaya. Ha pasado en esta eliminatoria que abrieron paraguas los seleccionadores que no dieron pie con bola y terminaron echándole la culpa a su seleccionado. Dijo Carlos Zago: acá no hay talento suficiente como para aspirar a otra cosa, por lo tanto se juega a lo que se puede. Y debido a estos malos resultados, con una Bolivia penúltima, con apenas 3 puntos de eliminatoria contra la selección peruana en una de las últimas fechas disputadas antes de la Copa América y en casa, jugando en La Paz, luego de haber perdido contra Ecuador y contra Argentina en casa de local, incluso contra Argentina goleada, una Argentina que históricamente le ha costado la altura, pero que venía con el cartel de campeona del mundo y que le metió una goleada con aquella facilidad a la selección, a la verde. Luego de eso decide la federación, por medio de su presidente Fernando Costas, muy asociado a Always Ready, decide traerse a un técnico de este equipo, del club Always Ready, un técnico que tenía poco tiempo en el club, pero que en el poco tiempo supo aprovechar a sus jugadores en la altura para tener muy buenos resultados a nivel internacional. Recuerden ustedes que se empezó a jugar en el alto en copas internacionales, Copa Sudamericana, no recuerdo si Libertadores también, y el equipo de Always Ready, dirigido en ese momento por Oscar Villegas, logró tremendos resultados. Victorias muy holgadas. Antes de eso también hubo otro técnico de Always Ready que también logró muy buenos resultados, pero cuando llegó Villegas, el equipo de Always Ready empezó a mostrar algunas cosas interesantes. Y repito, al estar asociado Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana, Always Ready, pues deciden establecer allí una relación directa y decir: te vienes a dirigir a la verde. Y la apuesta por Villegas vino acompañada de una especie de proyecto que al principio se veía como más humo que otra cosa y en realidad detrás de esto había un proyecto bastante serio. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, quizás los bolivianos lo tienen bastante claro, pero cuando uno revisaba, esto es para quienes no siguen a la prensa boliviana, cuando ustedes revisan cada una de las convocatorias de las dobles fechas eliminatorias que se hicieron a través del cuerpo técnico de Villegas,
Esta convocatoria venía acompañada de una rueda de prensa oficial en vivo por canales diversos, entre esos YouTube, y en donde se iba hablando de cada uno de los jugadores convocados con detalle. Entonces eran fichas largas, ¿no? Con el nombre del jugador, la foto del jugador, para el que no lo conociera, se decía en qué club estaba, si estaba en el interior, en el exterior. Se hacía mucho énfasis en que varios jugadores eran muy jóvenes y estaban afuera, y la idea era traerlos a la federación, traerlos a Bolivia para que de alguna manera, digamos, repatriarlos, ¿no? Repatriarlos, irlos acostumbrando al tema de la altura. Y se iba explicando cuáles eran las características del jugador, por qué su convocatoria, qué edad tenía, y se hacía mucho énfasis también en la edad promedio de los jugadores. Esto lo hizo durante mucho tiempo a lo largo de la eliminatoria la selección boliviana. De hecho, lo mantuvieron hasta el final. Y ahí yo hice clic, me di cuenta que la selección boliviana, número uno, o estaba vendiendo humo con esta información, o estaba de alguna forma vendiendo un proyecto que traían entre manos por medio de Oscar Villegas. Y resulta que lo que venía ocurriendo era lo segundo. Y hoy quiero demostrar de alguna forma por qué me parece lo segundo más que lo primero. Bueno, primero que nada, porque Oscar Villegas es un tipo que se ha mostrado bastante serio, bastante serio. Es un tipo que ha apostado por el talento local, le ha dado prioridad a jugadores jóvenes de ese talento local, le ha dado oportunidad a jóvenes bolivianos con distintas capacidades y cierto talento que por allí dista del talento de años anteriores, de jugadores un poquito más toscos, ahora son un poquito más habilidosos, con cierta gambeta, con muy buena pegada, livianitos, rápidos, inteligentes para sostener el balón por momentos, a pesar de las consecuencias que eso tiene para un fútbol boliviano que obviamente dentro de la región le ha costado lucir en las últimas décadas. Pero decidió apostar por ese talento, a diferencia de lo que hizo Carlos Sago en su momento, que la verdad no creyó mucho en el talento boliviano. O el propio Costas, que por allí le costó, ya lo dije, darle la vuelta. Entonces llega este técnico y mientras se estaban dando estas conferencias de prensa para mostrar las plantillas y hablar de las convocatorias específicamente, me di cuenta que no era humo cuando Oscar Villegas también en esas mismas convocatorias y rueda de prensa declaraba y decía: mi intención en este premundial no es ir a la Copa del Mundo con estos jugadores. Ni siquiera la repesca, ni siquiera el repechaje es mi objetivo con este equipo. Eso decía Villegas. Y lo dijo a pesar de haber llegado a este combinado boliviano, a la verde, y haber dirigido sus 3 primeros partidos con sendas victorias. Le gana a Venezuela 4-0 en casa, que es un parteaguas en la eliminatoria, pero el verdadero parteaguas, digámoslo así, es cuando va y después de 32 años sin una victoria de visita por parte de la verde, le gana Bolivia a Chile en Santiago. 2-1. ¿Qué es la peor Chile de la historia? Sí, la peor Chile de la historia por cuestión de puntos, junto a aquella Chile del 2002, ¿no? Rumbo a Corea, Japón. Pero cuando ustedes revisan quiénes le ganaron a Chile en Santiago en esta eliminatoria, no fueron muchas selecciones. No le pudo ganar Uruguay, no le pudo ganar Ecuador, Chile le ganó por goleada a Venezuela, bueno, 4-2. No le pudo ganar Colombia, no, o sea, no fue, bueno, no le pudo ganar Perú. No es que la selección chilena perdió todos sus partidos en casa. De hecho, pierde con Argentina por la mínima, estrellando una pelota en el palo, haciendo un partido muy digno. Y pierde con Brasil después de haber estado ganando 1-0 casi todo el primer tiempo, y Brasil lo gana sobre la hora. Y una de las selecciones que le gana a este combinado chileno, a la Roja, en Santiago, territorio difícil para ganar, es Bolivia después de muchos años. Una Bolivia que, es cierto, tiene varios años cosechando puntos en Santiago, 3 eliminatorias seguidas, que parece que al combinado boliviano cuando va a Santiago le viene bien el estadio, no sé, se siente cómodo con el clima. No entiendo realmente por qué se les da tanto este estadio, pero bueno, resulta que fueron a ganar. Y después de eso, Villegas le gana a Colombia con un jugador menos en cancha, con un golazo de Miguelito. Y hace 9 puntos en sus 3 primeros encuentros. Y a partir de allí, Villegas consigue el crédito necesario para que este proyecto empiece a cobrar vida con más fuerza, y además que la ilusión mundialista empiece a crecer, ¿no?
primero obviamente con el objetivo en el repechaje. Pero Villegas siempre le bajó el pedestal a la situación, siempre dijo, este no es mi objetivo principal. Mi objetivo es 2030, no 2026. Y todo lo que consigamos en este premundial va a ser un premio. Y a Villegas lo llamaron, digamos, mediocre. A Villegas una parte de la prensa y la hinchada dijo que era poco ambicioso, que cómo no se iba a atrever con este grupo, si estaba demostrando ciertas cosas y que de alguna forma el Alto también funcionaba para obtener resultados, que cómo no iba a buscar el repechaje. Y lo cierto es que Villegas logra la repesca por méritos propios, conduciendo un grupo muy joven, tranquilizando ese grupo, a esos jugadores, dándoles calma y la calma suficiente para con un par de jugadores experimentados alcanzar el objetivo y el premio de la repesca, incluso sin venderle humo a los medios de comunicación, incluso sin prometerlo, incluso sin esperanzar a los demás, como sí pasó, por ejemplo, en Venezuela, que era el todo o nada, matar o morir. Las expectativas estaban muy altas, con toda razón. Creo que Venezuela ha debido abrazar esas expectativas y ha debido conseguir el repechaje, como sí lo hizo Bolivia, ¿no? Venezuela le huyó a la responsabilidad, le temió, le agarró miedo a la responsabilidad y el repechaje le termina cayendo a una selección boliviana que lo fue a buscar, pero lo fue a buscar desde la calma, desde el gallo tapado, desde aquel del cual no se espera nada y termina logrando mucho. Y creo que un repechaje para una selección boliviana que venía casi eliminada en estas eliminatorias, valga la cacofonía y la redundancia, una selección boliviana que revive, creo que es un premio bastante importante. Y acá quiero hablar ahora de también la gestión federativa que tuvo, que tuvieron, o sea, la gestión de oficina que tuvieron la Federación Boliviana para conseguir homologar el Alto para las eliminatorias. Consiguen a un técnico como Villegas, apuestan por él, talento local, y además a la par van gestionando la posibilidad de poder jugar en el Alto con un técnico que se las sabe todas en este estadio, porque ya ha dirigido allí y conoce a los jugadores de esa plantilla Always Ready. Entonces se empiezan a meter jugadores de Always Ready, muchos de ellos en el equipo titular. Se llama a jugadores importantísimos de Bolívar o de The Strongest, en menor medida The Strongest, y se empiezan a involucrar jugadores de altura en este equipo. Y además se empiezan a habituar algunos jugadores de afuera, del llano, hay muchos jugadores del llano en la selección boliviana, pero no es que ellos empezaron a jugar en la altura a partir de la llegada de Villegas. O sea, eran jugadores del llano que habían pasado muchos de ellos por la liga local, luego se habían ido a equipos extranjeros, pero que ya conocían lo que era jugar todos los fines de semana en La Paz, o en Oruro, o en Cochabamba, o en este caso también en el Alto, o sea, o en Potosí. Eran jugadores que sabían lo que era la altura y que estaban habituados fisiológicamente. Y que cuando se iban afuera, al exterior, Villegas los llamaba y les decía, bueno, vamos a hacer una preparación antes de la fecha FIFA, antes de la fecha eliminatoria, vamos a estar 2 o 3 semanas entrenando en la altura para rehabituarlos a ustedes, como debe ocurrir, que como saben, para que un cuerpo se vuelva a habituar o se adecue por primera vez a la altura, tiene que estar al menos 21 días sometidos a unas circunstancias similares. Entonces Villegas se encargó de todo esto y la federación garantizó la homologación a la par de un estadio más alto, del Alto, 4.150 metros sobre el nivel del mar, vendido incluso por los mismos bolivianos como el estadio más alto del mundo. Obviamente el estadio más alto queda en Perú, pero este, que es el estadio más alto homologado por la FIFA, se terminó convirtiendo en una bandera de este seleccionado que no estaba consiguiendo resultados en La Paz, y aunado a unos chicos jóvenes, atrevidos, talentosos, con hambre de fútbol, con ganas de gloria, bueno, terminó siendo la mezcla perfecta para conseguir 2 victorias en casa importantes al principio. Luego se complica un poco el camino con un empate ante una durísima y muy física Paraguay, que logra un empate histórico en el Alto, primer empate de un rival extranjero, sea en club o en selección, en la historia, ¿no? Nunca ningún rival extranjero había logrado un punto allí. Luego se complican también con un empate ante Uruguay, pero bueno, se acomoda bastante la eliminatoria para Bolivia, ganándole a la selección chilena sin ningún tipo de inconvenientes, y luego también ganándole a la selección brasileña para cerrar
de muy buena forma. Miren que hay que ganarle a la Brasil de Ancelotti, sea cual sea la circunstancia, pues le gana de muy buena forma a Brasil de noche, que es un condicionante que hace que, por ejemplo, la selección rival corra un poquito más. De hecho, lo vimos. A Brasil sí le costó la altura, pero tuvo piernas un poco hasta el final incluso. De hecho, tuvo algunas llegadas, manejó el balón por algunos momentos del partido. O sea, fue un partido bravo para la selección boliviana y la selección de Villegas lo supo llevar bastante bien. Y todo esto con un grupo de jóvenes, repito, que con la cabeza bien asentada lograron el objetivo. Pero bueno, muchas de estas cosas pasan también por lograr desde el punto de vista federativo establecer una muy buena relación con el presidente de la Conmebol, Domínguez, Alejandro Domínguez. O sea, la relación Costas-Domínguez es espectacular. Se llaman hermanos. Se llaman, incluso en uno de los últimos congresos que hubo, donde se reeligió a Domínguez, con votos de distintos entes federativos, de las 10 selecciones de Conmebol, allí se refirió a Costas como mi queridísimo hermano y amigo Fernando Costas. Eso dijo Bolivia en uno de los últimos congresos. O sea, hay una relación muy estrecha. Cuando clasifica el repechaje le manda una carta que estaba tipeada así digital y donde decía estimado en una carta de Domínguez para Costas. Decía algo así como estimado presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas. Y vino Domínguez y tachó esa parte de estimado presidente, la tachó así con un bolígrafo, un marcador, y escribió a mano queridísimo hermano o algo así, o hermano querido, algo así puso. O sea, hay una relación estrecha. Y esa relación estrecha de alguna forma permitió ese lobby, ese trabajo federativo inteligente, un trabajo de oficina, un trabajo minucioso que no hizo Venezuela, una novatada tremenda, permite que tú puedas lograr que te homologuen un estadio, que ese estadio sea certificado además, que esta homologación no sea por un capricho del presidente de la Conmebol, sino que tenga un respaldo detrás, que haya sido inspeccionado también por la FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allá hay un logro, lo quieran o no, federativo, y eso permitió que, bueno, el Alto se convirtiera en la nueva fortaleza de este equipo, y quién sabe qué selección va a vencer alguna vez a la selección boliviana en esta altura, en este estadio. Siempre va a ser muy complicado, creo que los bolivianos lo saben, juegan con ello. A veces hay unos que lo niegan, el tema de la altura, que es psicológica, que los jugadores de Bolivia son todos del llano, pero en realidad yo estoy seguro que el boliviano por lo general sabe con qué ventaja cuenta y esa ventaja la tiene que abrazar. En vez de huirle a esa ventaja y decir eso es mentira, eso es psicológico, eso es de cobardes hablar de la altura. Es decir, la altura es brava y nosotros nos aprovechamos de eso, como otras selecciones también se aprovechan del calor y de jugar a 40 grados a las 2 de la tarde, ¿no? Que también es una ventaja tremenda y también es bastante desleal. Sabemos de qué estadio estamos hablando. Entonces, a partir de allí yo creo que Bolivia tiene muy buenos resultados y a partir de allí yo creo que Bolivia también empieza a agarrar confianza futbolística. Y aparecen nombres como por ejemplo el de Miguel Terceros. Miguel Terceros es un jugador, no sé si lo tienen muy claro, pero es un jugador que aparece porque se lesiona Henry Vaca en el partido contra Venezuela. Miguelito no estaba llamado a ser titular en la altura. Miguel Terceros, jugador que tenía mucho tiempo en Brasil, formándose, y que obviamente había perdido, también por ser un jugador del llano, haber nacido en el llano, había perdido esas características de jugador de altura, o nunca las tuvo realmente. Entonces hubo esa necesidad de irlo habituando de a poco, y se notaba cuando jugaba que le costaba. O sea, le costó insertarse en el equipo de Costas, en el de Sago, jugando en la altura le costó bastante. Y era suplente en la altura, solamente jugaba en el llano, donde Bolivia por lo general perdía, hasta que se lesiona Henry Vaca. Y Miguel Terceros contra Venezuela tiene que entrar. Y resulta que por obligación hace un partidazo, y luego por obligación por la lesión de Vaca tiene lugar también para jugar contra Colombia y hace el gol que para mí el gol que mete a esta selección en el repechaje es ese golazo de otro partido, un partido donde estaba atacando muchísimo Colombia, golazo de Miguelito al ángulo contra Colombia con un hombre menos. Porque se regateó a 2 y 3 jugadores y le pegó de fuera del área como un crack. Miguel Terceros, que anotó, si no estoy mal, 7 goles en estas eliminatorias, es el sublíder, o sea,
quedó segundo en la tabla de goleadores de la eliminatoria, Miguel Terceros, el que más le aportó goles a esta selección boliviana. Si no hubiese estado, si no se hubiera lesionado Henry Vaca, si no hubiese habido ese efecto mariposa, quién sabe dónde estuviera Bolivia en la tabla de posiciones y quién sabe si este repechaje hubiera sido posible. Ahora, un Miguel Terceros no hubiese existido como titular en ese partido si no hubiese estado un Oscar Villegas que le diera la confianza para jugar en la altura, pero que además lo preparó para eso. Repito, Villegas llegó a parar a la liga local varias veces para tener 2 o 3 semanas de adecuación, o sí, para adecuar a los jugadores del llano a la altura, y lo logró con mucho éxito, y ahí está obviamente el ejemplo de Miguel Terceros. Además, desde el punto de vista federativo también, y desde el punto de vista del técnico, se respaldó a uno de los cracks de la selección boliviana como Ramiro Vaca, que en su mejor momento a nivel de clubes y con selección, el 10 de esta selección boliviana, bueno, recibe una noticia de que había sido contaminado, o sea, todo el tema del doping, ¿no? La contaminación, que después fue involuntario, en fin, pero desde un momento cuando fue señalado por la prensa internacional como un caso serio de dopaje y un jugador desleal, pues allí estuvo la federación para apoyarlo. Lo propio intentó hacer con Boris Céspedes, aunque me da la sensación que con Céspedes estuvieron un poquito más al margen, porque Céspedes dio positivo a un partido de eliminatorias contra Uruguay, a pesar de que no entró, estuvo en la banca y allí fue el caso de dopaje, ¿no? Entonces era un poquito más delicado. Si querían evitar algún lío con Conmebol y con la FIFA, pues había que darle un poquito a la espalda al jugador. Paga el jugador al final, pero bueno, habría que ver qué pasó allí internamente. Creo que con Ramiro Vaca el respaldo fue mayor, y eso le puede traer como consecuencia positiva que este jugador, con todo el respaldo que recibió, repito, a nivel legal, a nivel judicial, a nivel de acompañamiento deportivo y de prensa, Ramiro Vaca pueda estar con esta selección en la repesca. O sea, yo creo que se hicieron desde el punto de federativo las tareas y después el equipo cumplió en cancha. Ahora, a nivel de equipo, estamos hablando de una base sub-23 muy joven, jugadores como Miguel Terceros, Gabriel Villamil, que ahora es titular en la Liga de Quito, que está espectacular. Liga de Quito está peleando la Copa Libertadores. Quién sabe si la puede ganar, es difícil, pero ya está prácticamente en semifinales. Tendría que terminar de hacer la tarea en Brasil, pero ya le ganó 2-0 Sao Paulo. Bueno, parte de ese equipo que eliminó además a Botafogo de la Copa Libertadores, actual campeón de la Copa Libertadores, campeón del año pasado Botafogo, pierde con este equipo a través de un gol de, por ejemplo, Gabriel Villamil. O sea, es un tipo que está teniendo titularidad en un equipo muy importante en torneo internacional actualmente, del equipo ecuatoriano. Está Diego Medina, un lateral muy interesante. Está Efraín Morales, jugador del Atlanta, muy joven también, muy alto. Interesante jugador. Está Moisés Paniagua, una de las joyas del futuro. Ya se está hablando incluso de venderlo al exterior, que además tuvo muy buenos torneos inferiores. Robson Mateus, que tiene una muy buena pegada, con un gran presente en Bolívar, también jugando Copa Internacional. Está Enzo Monteiro en el fútbol europeo, aunque una liga menor, de muy bajo orden, pero es un jugador también que rindió. Cuando se le dieron minutos muchas veces de suplente, Enzo Monteiro terminó marcando diferencia. De hecho, marcó 2 goles, si mal no estoy, en esta eliminatoria. Y todos respondieron. O sea, todos los jóvenes que tuvieron minutos en cancha con Villegas respondieron. Una base joven, con desparpajo, sin miedo a la gloria, sin los complejos de las derrotas del pasado, que esto es algo que vive nublando a selecciones, por ejemplo, como la Vinotinto, o sí, selecciones que están acostumbradas a perder. Entre esas, Bolivia históricamente han tenido jugadores que viven del fracaso constante, un fracaso tras otro. Una tristeza tras otro, nunca una alegría, estar en clubes que siempre están descendiendo. Y estos chicos vienen de jugar copas internacionales, tener un buen momento, ganar partidos, ser campeones en sus ligas, en la liga local, pero además son muy jóvenes. Entonces, ese problema del fracaso que tenían jugadores que fueron cracks en su momento, como Moreno Martins, pero que no pudieron lograr nada con su selección, estos jugadores no tienen ese problema. Y creo que en eso se ancló Villegas, para hacer que además este equipo jugara bien.
dentro de sus posibilidades. Rodeó además también con experiencia este equipo, con jugadores muy buenos como Roberto Carlos Fernández, que sigue siendo dentro de todo joven, o el propio Ramiro Vaca, con 26, 25 años que tiene Ramirito, Carlos Lampe, que se lesionó, después volvió y terminó siendo uno de los héroes de esta selección boliviana. Qué gran premio que pueda jugar el repechaje de Carlos Lampe, pero también tienen otro arquero interesante como Vizcarra, con muy buen momento también en Copa Internacional con Alianza Lima. O Luis Jaquín, que también estuvo muy bien con Mucho Runa en el tiempo que estuvo en Ecuador, ahora se ha ido al fútbol oriental, del Medio Oriente. Entonces, experiencia más juventud, bien pensado el equipo, un juego propositivo en cualquier cancha, independientemente de las goleadas. De hecho, se llevan un 6-0 después de estos tres victorias consecutivas en la eliminatoria, se llevan un 6-0 contra Argentina, durísimo. Pero forma parte del aprendizaje, del crecimiento de esta selección, de lo que buscaba Villegas, ¿no? Que esta selección se enfrentara al trauma de perder, pero que murieran con la suya. Es decir, tocando balones, saliendo desde atrás, independientemente del resultado. Independientemente del resultado. Y se fueron acortando las distancias. Cada vez que Bolivia iba a otra cancha, a pesar de llevarse un 3-1, por ejemplo, en Perú propuso, por momentos tuvo entre las cuerdas a la selección peruana. Cuando fue a Venezuela le costó mucho a la Vinotinto ganar el partido, a pesar de que se hiciera un autogol muy rápido Bolivia. Igual Bolivia le tuvo la pelota, tuvo mayor posesión que la Vinotinto en casa. Y esto es muestra clara de una selección que va mejorando en ciertas facetas. Va a Colombia y a Colombia le cuesta muchísimo en el primer tiempo marcar ese primer gol, pero además después cuando Colombia marca hasta el minuto 60-70 no lo tenía resuelto porque Bolivia le llegó como 5 veces al arco y con mucho peligro, muchísimo peligro, reconocido incluso por periodistas colombianos, que después lo pierden 3-0, producto de una defensa que todavía es muy endeble, que tiene mucho oficio que obtener, o sea, que mejorar en esa faceta defensiva, pero al menos es una selección que no se esconde en la cancha. Que no se esconde. ¿Y por qué? Porque no tiene nada que perder, porque lo dijo desde el día 1 su técnico. Prefiere salir goleado con su idea antes que vivir defendiendo el arco como en el pasado reciente. Ni siquiera hay que irse muy lejos. Como con Zago y como con Costas. Y bueno, creo que aprovechar al máximo su localía, que es algo de lo que habíamos hablado, pero además también quiero hablar del oficio, más allá de lo federativo, sino el oficio en la cancha y fuera de ella. ¿A qué voy con esto? Contra Brasil, cuando esta selección sabía que se estaba quedando fuera porque Venezuela estaba ganando por un gol y después se lo empata Colombia y después Venezuela se vuelve a ir arriba, esta selección no cayó en desesperación. Esta selección, a diferencia de la Vinotinto, supo dominar a Brasil. Empezó a tener la pelota, buscó el gol con paciencia, no se desesperó, lo intentó, cuidó su arco con inteligencia, fue de contragolpe, pero no se desbocó, trató de no dejar espacios, no cayó en nerviosismo. La banca de Bolivia esa noche, tranquilita. Villegas, obviamente nervioso, ¿no? Pero transmitiendo tranquilidad, cordura, calma. Los jugadores bolivianos se veían que estaban claritos en lo que tenían que hacer esa noche. Estaban muy emocionados, eso sí. Uno veía a Enzo Monteiro antes de empezar el partido cantando el himno y llorando. Pero estaban serenos ante la posibilidad histórica de lograr algo muy importante, pero con la certeza de que no dependía de ellos y que ellos sencillamente tenían que hacer su trabajo. Y ahí, gracias a eso llega un penal, con mucho oficio ese penal. Se juntan dos jugadores, creo que fueron Miguelito y Robson. Y a partir de allí se origina el penal que lo comete Bruno Guimaraes, si no estoy mal, si mi memoria no me falla. Y Miguelito cobra uno de los penales más duros de cobrar de la historia de la selección boliviana. Penal pesado contra Brasil, con Alisson al frente. Miren la personalidad con la cual cobró Miguelito. Muy bien pateado. Adivina a Alisson, pero no llega. O sea, no llega. La rosa, creo, está cerca de tocarla, pero le pega muy bien Miguelito. Entonces, eso es oficio en la cancha. Pero después, en el segundo tiempo, no es que se replegaron totalmente atrás. También controlaron el partido, también manejaron la posesión del balón, mantuvieron a Brasil alejado del arco. Brasil prácticamente no remató entre los tres palos. Lampe estuvo muy activo. Evitaron cometer faltas tontas, salvo una falta al final que fue muy peligrosa. No pudo rematar de la mejor manera Rafinha. Pero la selección boliviana se manejó con oficio en cancha, pero también fuera de la cancha. O sea, la selección... Miren, cuando Venezuela
contra Brasil, y perdón que compare tanto con la Vinotinto, que es una selección que a mí me importa mucho, ¿no? Como es mi selección. Pero creo que vale la acotación de la diferencia de lo que hace un país muy futbolizado a un país que no tiene todavía la cultura de fútbol correcta. Contra Brasil, Venezuela abrió, seguramente, ¿no? Yo no tengo pruebas de si eso fue intencional o no, pero digamos que se abrieron los grifos contra Brasil en Venezuela, en Maturín. Ustedes recordarán, faltando pocos minutos, y Venezuela de esa manera logra el empate, ¿no? Sobre la hora contra Brasil. Punto histórico. Al final ese punto no sirvió de nada porque en todo caso la fecha para hacer ese tipo de cosas o para estar muy mentalizados en desconcentrar al rival, de desconcertarlo, la fecha era el último partido, pero Venezuela estaba más pendiente de hacerle un pasillo a sus jugadores sin haber logrado el objetivo todavía. Estaba más pendiente del show mediático, de vender que ya estamos en la repesca. Estaba más pendiente de eso la federación que de tener pilas a los recogebalones para que hicieran lo que hicieron, por ejemplo, en Bolivia. Pueden decir lo que les da la gana, pero los alcanzapelotas bolivianos fueron unos héroes esa noche. Porque olvídense de que Conmebol, por medio de la denuncia que va a hacer Brasil, va a hacer absolutamente nada para quitarle los puntos a Bolivia. Los alcanzapelotas tiraron pelotas a la cancha, ya lo habían hecho contra Paraguay. Tiraron pelotas a la cancha, espicharon, desinflaron balones, los balones no aparecían y están los videos rodando por todas las redes sociales. Corrían la cancha completa los alcanzapelotas para esconder las pelotas en los minutos finales. Papá, oficio, vieja, oficio. Este canal es de fútbol sudamericano. Este canal no es para hablar de fútbol europeo donde todo es perfecto. Lamentablemente o afortunadamente no sabemos, este tipo de cosas existen en Sudamérica. Existen. Y si tú puedes aprovechar esa viveza, te guste o no, esa viveza para meterte a una repesca que te va a traer beneficios, dinero y un montón de otras cosas, aprovéchala, viejo. Aprovecha. Entonces aquí no puede venir a salir, no puede salir yo he visto acá creadores de contenido, venezolanos, por ejemplo, llorar porque los alcanzapelotas bolivianos estaban escondiendo los balones. Y lo de los grifos, los aspersores que se prendieron aquella noche en Maturín, esa vez no lloraste, ¿verdad? Esa vez no lloraste. Entonces, me da una rabia que una selección no haga las cosas que tiene que hacer en cancha, fuera de cancha, federativamente. Una no lo hace y otra sí lo hace, entonces tú te pones a llorar en la última fecha porque te quitaron el cupo del repechaje. Mis respetos a la selección boliviana. Mis respetos por haber conseguido clasificarse al repechaje. A su manera, a su forma, pero tomando decisiones adecuadas en su momento, echando a los técnicos que no creían en el talento local, trayendo a uno que sí lo hiciera, que no vendiera humo, que no prometiera nada y aún así lograra el objetivo con unos jugadores que mostraron tener la capacidad suficiente y la inteligencia suficiente para obtener el repechaje. Y quiero cerrar con esto. La selección boliviana tiene un proyecto, hablé de esto al principio, tiene un proyecto. Muchos creían que, por ejemplo, en la selección venezolana había un proyecto. No hay proyecto en Venezuela. Ese proyecto fue una estafa, una de las más caras que ha tenido que sufrir nuestro fútbol. Pero en la selección boliviana, este proyecto de Villegas ha hecho que ya tenga la selección más joven junto a la selección chilena de todas las eliminatorias, pero Chile porque lo acaba de renovar ahora con Nicolás Córdoba, que se lo trajeron para eso. Bueno, pues Bolivia, con un repechaje encima, ya tiene a la selección más joven del sistema Conmebol, además de Chile. Y esta generación puede pelear cosas para el año 2030. No sabemos si se van a lograr meter en el Mundial directo porque la confederación es durísima. Pero mientras tengan a estos jóvenes, mientras tengan esta experiencia ya lograda, mientras tengan este técnico, mientras tengan ese estadio, ojo con Bolivia. Ojo con Bolivia, va a ser un rival difícil de vencer. Logró 20 puntos, siendo que empezó muy mal las eliminatorias. ¿Por qué no podrían lograr 23, 26, 27 en un nuevo premundial? Hay que ver, eso sí, cómo se va a desarrollar un premundial donde hay varias selecciones ya clasificadas de antemano. Pero bueno, el proyecto existe, es un proyecto pensado a largo plazo para el año 2030.
Y además, este proyecto está basado en sus inferiores. La selección boliviana, quiero que sepan que, si no lo tienen muy en cuenta, obviamente los amigos bolivianos sí, Bolivia va a disputar en noviembre el Mundial Sub-17. Bolivia se clasificó después de muchísimos años a un nuevo Mundial de fútbol, Mundial Sub-17. Eliminando a Ecuador, que antes de empezar ese premundial era una de las favoritas a ganar el sudamericano, con jugadores incluso en el Borussia Dortmund, altísimos, con mucha potencia física, pues Bolivia lo sacó del Mundial Sub-17. Con jugadores muy interesantes en esa plantilla. Bolivia hizo un muy buen sudamericano sub-20, no logró cosechar puntos a la altura del juego que mostró, pero jugó muy buenos partidos, incluso poniendo en aprietos por momentos a Argentina y a Brasil, reconocido por sus propios técnicos, con una generación muy interesante. Pero antes de ese sudamericano sub-20, en el anterior, logró resultados también interesantes. Por ejemplo, le ganó a Venezuela el primer partido, el partido inaugural, una Venezuela en ese momento dirigida por Colochini. Luego Bolivia va y hace un gran preolímpico en Venezuela, preolímpico sub-23, ¿no? Para ir a los Juegos Olímpicos. Y en ese sudamericano, en ese preolímpico, le empata al local Venezuela 3-3 con un golazo de Villamil, si no estoy mal, desde fuera del área. Y le gana a Colombia. Miren la generación que tiene Colombia, generación joven muy interesante. Pues perdió esa Colombia con la selección boliviana, Bolivia jugando muy buen fútbol en el preolímpico sub-23. Y le hizo un gran partido a la selección ecuatoriana, le hizo un estupendo partido a la selección brasileña en el preolímpico. Se pudo haber metido incluso a la siguiente ronda si no hubiese sido por un par de resultados y errores, ¿no? De última hora. Y recuerdo además que también con Farías traía una generación interesante que estuvo a punto también de clasificar, estuvo cerca de clasificar de ronda en el preolímpico anterior. Y en esta eliminatoria sudamericana para el Mundial se ha quedado con el séptimo puesto, el puesto de repesca, sacando a Vinotinto, que nunca ha ido a un repechaje y creo que definitivamente, nuevamente, no se lo merecía, porque el proyecto de la Vinotinto fue, como lo hemos explicado en otro video, una gran estafa. Y el proyecto de la selección boliviana, nos guste o no, así creamos que Bolivia puede caer derrotada rápidamente en ese repechaje, Bolivia creo que lo mereció más que la selección Vinotinto, que ni siquiera Venezuela pudo llegar a 20 puntos. Ni siquiera Venezuela pudo alcanzar la línea de los 19 de la selección chilena en el premundial anterior, que fue un desastre para la Roja. Así de mediocre fue una eliminatoria de la Vinotinto, así de sorpresiva la clasificación de Bolivia al repechaje. Pero no son sorpresas por ser sorpresas y ya. Les acabo de explicar lo que hay detrás y cómo a la calladita puedes lograr un objetivo con mucha humildad, mientras que otros, boconeando mucho tiempo antes, con jugadores totalmente desorbitados y fuera de sí con respecto al objetivo, dejan botada una clasificación. ¿Qué opino yo? Ya se me ha hecho largo el video, pero es que esto es algo que había que aclarar, ¿no? ¿Qué opino yo acerca de Bolivia en el repechaje? Yo creo que Bolivia sí puede clasificar al Mundial, pero va a depender mucho del rival que le toque. Bolivia tiene que optar por mejorar su ranking y ligar que algunas selecciones no le quiten ese partido directo de la final. Si Bolivia entra directo a la final, es decir, juega un solo partido en el repechaje, yo creo que Bolivia puede tener la suerte de que en la final le toque un rival con CONCACAF, por ejemplo. Un rival, por ejemplo, podría ser Surinam, que está bien proyectado, porque para mí al final, por ejemplo, Panamá en ese grupo va a ir directo al Mundial, pero podría ser Surinam un rival, o le puede tocar un Curazao, o Haití, Trinidad y Tobago. Yo creo que a esas selecciones Bolivia les puede competir, les puede ganar. Incluso en el llano, no tengo ninguna duda. Aunque no es llano, hay que decirlo. Si este premundial se juega en México, se va a jugar a 1500 metros sobre el nivel del mar, que no es muchísima altura, es una altura similar a la de Caracas, por ejemplo. Pero bueno, no es llano, digamos. Yo creo que un clima fresco, la selección boliviana puede tener un rol interesante contra rivales de este tipo. Si le toca una semifinal, probablemente juegue contra un rival como estos, ya mencionados también, o le toque un Nueva Caledonia. Por ejemplo, a Nueva Caledonia creo que le va a ganar sin problemas. Ahora, si después en la final, bien sea directa o indirecta, le toca jugar contra una selección africana o asiática de nivel como Qatar o Emiratos Árabes Unidos
o incluso Irak o Arabia Saudita, ahí sí podría ser más complicada la cosa para Bolivia, pero bajo ninguna circunstancia creo que no va a competir. O sea, yo sí creo que esta selección boliviana, si va a morir en el repechaje, va a ser con las botas puestas. Yo hoy quiero ver a esta selección jugar los partidos amistosos para tener un veredicto de cuál es el porcentaje de probabilidad de clasificación que tiene. De momento no voy a dar el porcentaje, cuánto creo yo que tiene Bolivia para clasificar, pero de que existen las posibilidades, existen. Hoy en día no veo que Bolivia sea goleada 5-0 en ese repechaje ni 3-0. Yo creo que puede estar en la final y que esa final, bueno, puede ganarla, puede empatarla, puede perder 2-0, puede perder 1-0, pero creo que va a competir. Y repito, el objetivo de Villegas no es, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, ir a ahora tienen el objetivo de ir al Mundial, ¿no? Obviamente, tienes que trazarte un objetivo, pero siempre vendió que el proyecto era para 2030 y creo que esto a Bolivia la relaja, la mantiene serena, la mantiene tranquila y un equipo que juega así tiene chances de conseguir ciertas cosas interesantes. Bueno, se me acabó el cafecito, gracias por acompañarme en este video. Si es primera vez que me ves, por favor suscríbete, y si ya tienes tiempo acá, lo único que te voy a pedir es que le des un like para que este video lo vean más personas. Espero leerlos además en los comentarios. Nos vemos, chao.